Bueno, creo que los rivales también juegan. El AFC es un gran equipo, se supo replegar atrás. Creo que te hacen las líneas muy cortas y salen de contra con los delanteros que son muy explosivos. Pero bueno, ya de nada vale reprocharse y hay que pensar en el partido que viene. Pero entonces ustedes, ¿qué pudieron hacer? Ante lo que estaba haciendo el rival, ¿qué les tocaba a ustedes hacer para revertir? Bueno, hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Que es ser dueño de la posición, intentar encontrar los espacios. A veces se hace más fácil, a veces más difícil. Creo que en este caso se nos complica un poco más. Pero bueno, como recién dije, hay que cambiar el chip y empezar a pensar en el partido que viene. ¿Les afectó algo del horario, el cambio de horario? No, la verdad es que no, eh, no es algo que hayamos sentido. ¿Y cómo se sienten ahora? Llegaron ayer como a las 9 de la mañana, ¿no? Pudieron descansar. ¿Cómo se sienten? Y con la presión que hay para el partido del miércoles, ¿cómo pueden tener el foco para este domingo? Bueno, primero tenemos la cabeza puesta en el domingo. Sabemos que tenemos que pelear en los tres frentes, que es lo que queremos lograr, tanto con K-Champions, League Cup, MLS, en su momento el Mundial de Clubes cuando toque. Así que hay que tener la cabeza puesta en el domingo y obvio que de reojo ya vamos viendo el partido de la revancha. Pero es difícil porque todo el mundo está hablando de LFC. Nadie está hablando mucho de Toronto. Es difícil tener la mente en Toronto el domingo. No, la verdad es que tenemos claro que es un partido nomás, que es un gol de diferencia, en caso de que ellos hagan uno serán dos, pero no es algo imposible. Fede, en lo personal, ¿a vos te gusta el gol de visita o te gustaría que esta competencia lo cambiara porque pensás que no es justo o es alguna ventaja para el equipo que cierra de visita? No, yo creo que es algo añejado, pero no creo que sea injusto, es igual para los dos lados, así que si las circunstancias son iguales no tiene por qué ser injusto. ¿Les pesa no haber anotado en Los Ángeles? Bueno, obvio que sí, que al haber gol de visitante es algo que hubiese estado bueno. ¿Sienten que fue más mérito del rival el triunfo o fue una mala noche de ustedes? No creo que haya sido una mala noche. Como recién digo, son partidos y partidos, creo que ellos supieron aprovechar sus oportunidades y bueno, y el resultado se dio así. Fede, ¿qué deben hacer defensivamente pensando en el próximo partido? Hablabas de los espacios que quedan atrás, seguramente acá el AFC también va a tener una perspectiva defensiva. ¿Qué va a tener que hacer Inter Miami para evitar esas oportunidades? Y bueno, los espacios la verdad es que en parte van a quedar, porque nosotros tenemos que buscar el partido y para eso hay que adelantar las líneas y jugar a la ofensiva. Así que nada, tendremos que estar bien atentos a las vigilancias defensivas e intentar que no haya tantos contragolpes. ¿Sientes más presión con la competencia que se ha sumado este año, Velasco, etcétera? No, presión no, estamos contentos de que el equipo se refuerce con nombre de jerarquía y ser cada vez más competitivos. La verdad es que el año pasado nos quedamos muy cerca de dar ese paso, de salir campeones y creo que todos estos refuerzos nos van a ayudar un montón. ¿Qué te dijo Javier cuando te hizo entrar al partido del miércoles? ¿Qué te dijo Javier? ¿Cuáles fueron las instrucciones? No, que agarre la pelota, que juegue para adelante y que bueno, que intentemos controlar esas contras. ¿Cómo te has sentido quizás no tener tantos minutos en la última etapa, las últimas semanas? Creo que el único día que no jugué tanto fue el otro día y es lo que toca. Los minutos que me toque voy a intentar ayudar al equipo siempre. Busquets no va a estar en la vuelta contra el AFC, una baja importante para ustedes. La responsabilidad cae del siguiente, ¿no? Que en teoría sería vos. Bueno, sí, la verdad es que la baja de Bussi es una baja muy importante. Sacando a Leo es uno de los referentes del plantel, el que nos hace jugar, así que sí, el que lo vamos a extrañar un poco. ¿Qué tienen que hacer para, como no va a estar Bussi, qué los otros tienen que hacer para... No, bueno, hacer lo que hacemos siempre, sí es verdad que ese primer paso y esa claridad que te da siempre Bussi quizás no va a estar él y vamos a tener que tomar la responsabilidad a los que nos toque. ¿Qué has aprendido de él, de Bussi? No, bueno, es difícil de mencionar, pero lo que siempre digo es que lo más difícil de un jugador de fútbol es elegir siempre la mejor opción, ¿no? Uno siempre tiene 3 o 4 opciones y Bussi es el claro ejemplo de que siempre elige la mejor opción. Así que bueno, verlos en los entrenamientos, en los partidos, seguir agarrando esos detalles. ¿Qué tan difícil es concentrarte en el partido de este fin de semana, sabiendo la importancia del otro partido?
obviamente esto es un partido de 34 para la temporada, pero el partido del AFC se tiene que revertir. También hay partidos cada 3 días, el descanso, el viaje que acaban de hacer. ¿Qué tan difícil es enfocarte en este fin de semana sabiendo lo que viene después? No, es un partido de fútbol. Una vez que entras ahí adentro te olvidas de todo. Te olvidas del otro partido, de la gente, de todo. Estás ahí adentro y querés ganar. ¿Qué ha dicho el liderazgo de este equipo, desde la perspectiva de los jugadores, después de este partido frente a LAFC? ¿Qué han hablado entre ustedes? Bueno, ayer fue día libre, así que no se pudo comenzar mucho el tiempo. Estamos con ansia de jugar la revancha, de saber que vamos a hacer un gran partido e intentar sacarlo adelante. Fede, Javier Mascherano es un entrenador más allá de lo táctico, muy pasional como jugador. ¿Les transmite eso a ustedes? Sí. Más allá de lo táctico y lo técnico. Sí, obvio, es una persona que te transmite esa manera de vivir el fútbol, que lo vive con mucha pasión, con mucho ímpetu, y bueno, es algo que nos suma mucho. ¿Qué le pide Javier cuando Messi llega a zona de volantes y es él el que empieza a generar el juego, como lo vimos varias veces el miércoles contra el AFC? No, que se la demos, cuando está ahí hay que dársela. Y no nos lo pide, pero está claro, no hace falta. Y ustedes, cuando Messi va a esa zona y ocupa el lugar que ustedes tienen tácticamente durante todo el partido, ¿qué le pide? ¿Ir más a los costados? ¿Ir por dentro también? Bueno, depende mucho de la jugada, pero sí, hay que ir. Es parte de nuestra idea de juego, que se basa mucho en el juego posicional, que es jugar en base al compañero y al rival. Sí. Gracias, Fede. Gracias.